Buenos días, Santo Domingo. Gracias por acompañarme como cada jueves en su segmento Caso Legal, donde tratamos temas de interés, el cual le ayuda a la ciudadanía a tener un mejor conocimiento de sus derechos en las diferentes ramas del derecho. En el día de hoy me acompaña una especialista en propiedad intelectual, la doctora Gleiris Cruz, que nos estará conversando un poco de derecho de autor y propiedad industrial en este segmento de Caso Legal. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias, Maribel. Buenos días. Gracias por acudir a nuestra invitación. Realmente hay unos temas de propiedad intelectual muy interesantes para las personas que nos están mirando en este momento, nuestro televidente día a día. Cuando hablamos de derecho de autor, doctora, hay un tema que se trata del derecho patrimonial. Cuando nosotros tratamos derechos patrimoniales y derechos morales y cuando nos vemos a veces en casos, a veces hasta civiles, en el cual tenemos que atacar daños y perjuicios, y para uno poder hablar de daño y perjuicio tiene que decir qué tipo de derechos morales uno ha sido atacado, qué tipo de derecho patrimonial usted. Claro. Entonces, cuando hablamos de derecho de autor en per se, porque ya le dije en materia civil qué tanto se ha escuchado, pero en materia de propiedad intelectual, cuando hablamos de derecho moral y cuando hablamos de derecho patrimonial, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de los derechos morales, básicamente estamos hablando del derecho de paternidad, que ese derecho que tiene ese autor del reconocimiento de la obra, es el nombre, es el seudónimo del autor en la obra, ese reconocimiento de la persona física necesariamente como autora de esa obra. Y también tenemos por otro lado ese derecho de integridad, a que no se deforme su obra causándole un perjuicio al autor, ¿correcto? Por otro lado tenemos los derechos patrimoniales, que son los derechos económicos únicamente. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, del derecho de distribución, de este derecho de comunicación pública, de reproducción. Entonces, básicamente esos son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Cuando, por ejemplo, se me causa un daño o un perjuicio a ese derecho patrimonial de reproducción, bueno, pues cuando hay una copia ilícita de mi obra. Doctor, una pregunta, que usted me habla de eso. O sea, si yo tengo una cantante, y tengo una producción de una canción en específico, solamente le hice una pequeña modificación a esa canción, ¿ahí yo estoy violando el derecho de autor? Claro que sí, claro que sí. Okay. Todo depende. Estás en este caso infringiendo ¿qué? La letra. Sí. Has hecho una modificación a la letra. En ese caso sí estás violentando el derecho de autor, de la letra de esa canción. ¿Y cómo se ataca? O sea, ¿cuál es la infracción que cometí? ¿Cómo se tipifica bajo la ley? ¿Cuál es la penalidad que yo tengo? Bueno, en ese caso precisamente, habría que ver, vamos a suponer que vas a utilizar la canción en una película. Okay. Y que de repente pones la canción en la película, que es lo que le denominamos la sincronización, pero entonces no pides los derechos. En ese caso has hecho un uso ilícito de la obra y en ese sentido es que es que vamos a accionar judicialmente hablando. Tengo entendido que el derecho de autor tiene un periodo más largo de protección que los derechos conexos. Cuando hablamos de derechos conexos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a esos derechos afines al derecho de autor, como son, por ejemplo, los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, los derechos de los productores. Son aquellos derechos que se les reconocen a estas personas por su aporte, pero que no necesariamente podemos considerarles como que han hecho una obra. Dígase que no cumple con esa característica de la originalidad que tiene que tener la obra para poder protegerse por el derecho de autor. Doctora, en la actualidad, si yo tengo, y como autor, escribí un libro y lo tengo ahora mismo a la venta, y en la actualidad yo me doy cuenta que lo están reproduciendo, fotocopiando, sin permiso y autorización mía, ¿qué yo puedo hacer en ese momento? O sea, ¿qué yo puedo, cuáles, tipifíqueme a través de la ley cómo yo puedo demandar a esa fotocopiadora que está fotocopiando mi libro? Claro. O si es que tengo que por demandar reproducción. por la reproducción, o si es que yo tengo que demandar a la persona que lo está solicitando. O sea, ¿quién es que tiene, a quién le cae la carga quien está penal? Cometiendo el hecho? Puede haber varias personas que estén cometiendo el hecho y en ese caso serán solidariamente responsables. Pero en la tipificación en sí es una violación a esos derechos patrimoniales. ¿Cuáles derechos patrimoniales? Bueno, a la reproducción, porque ha habido la copia de la obra, a la distribución, ¿verdad? Porque se está distribuyendo, a la comunicación pública de la obra. No vamos a hablar aquí de la transformación porque vamos a imaginarnos que estamos hablando de una copia puro y duro.
sin que se transforme la obra. Pero por otro lado, también hay una violación a esos derechos morales, a ese, por ejemplo, si de repente me atribuyo la obra como mía, pero no es mía, si le hago una modificación a la obra que pueda perjudicar al honor del autor. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, eso que sucede actualmente en la República Dominicana, que lo vemos tanto en tantas librerías de universidades, que de repente toman la obra, la copian y comienzan a venderla dentro del centro comercial. Bueno, en este tipo de casos sí estamos hablando de esa violación a esos derechos patrimoniales, básicamente a la reproducción, a la distribución y a la comunicación pública. Doctora, en la actualidad tenemos un movimiento que se llama el movimiento FIT. Todo el mundo quiere estar fit. Sí. Entonces, los chefs se han involucrado más porque obviamente para estar fit hay que hacer un tipo de alimentación, Claro. y cocinar, tener recetas de comidas. Bueno, todos los chefs que me estén viendo en este momento, hay una pregunta para la doctora, la cual yo sé que le va a interesar a muchos de ellos. Sí. Están haciendo los chefs sus recetas tipo fit. Entonces yo he visto, porque he tenido casos cercanos, en que sabes que la receta se le modifica algo. Sí. Se le puede modificar un ingrediente, un tipo de Claro. preparación. Bueno, entonces hay no sé si es una confusión o algo, pero vi un caso muy cercano en que una chef tenía ya su receta establecida, entendía que tenía los derechos, no lo tenía registrado. No hay que tenerlos registrados. No lo tenía registrado. Eso es importante. Exacto, Y que pero quería hacer una aclaración. Hágala. O sea, nosotros formamos parte del convenio de Berna. Y en ese sentido, nosotros el convenio establece de manera muy clara que no tenemos que registrar la obra para que ésta obtenga protección. A diferencia de lo que sucede con el derecho marcario, por ejemplo. O el propiedad industrial. Exacto, donde sí es necesario registrar la marca, a excepción de ciertos casos. En el derecho de autor no es necesario registrar la obra. La obra se protege por la mera creación. por la mera creación, pero para poder demostrar también que fue uno que lo hizo, sí se necesita registro. Bueno, la prueba es libre, al final yo lo voy a poder demostrar por todos los medios posibles. Claro. Sin embargo, es verdad que ese registro me da una fecha cierta. Exacto. Y me puede ayudar, de eso no hay duda. Perfecto. Entonces, no tenía registrado, le cambian un poco algo de la receta y esa persona Se lo atribuye. Se lo atribuye y dice que le han violentado sus derechos y que quiere demandar y todo eso. Bueno. Pero en el mundo de los chefs, vamos a decirle, cocineros, Ajá. entienden que cambiar un poco la receta te da el derecho, porque si yo vengo y le pongo otro ingrediente, ya le cambio un poquito nada más y ya llegué a otro tipo de alimento. Entonces, en ese caso, doctora, ¿usted entiende que de verdad se infringió o como yo como cocinera, arte culinaria, puedo cambiar un poco esa receta y no he infringido ningún tipo de derechos? Bueno, hablando en términos llanos, hay una realidad y es que el derecho de autor requiere algo de manera muy específica para que podamos hablar de la protección. Número uno, una obra. Ujú. Y que esa obra cumpla con un requisito sine qua non. ¿Cuál es? Que sea original. Si no es original, no podemos hablar de protección dentro del derecho de autor. Entonces, particularmente, yo tendría que ver, ¿verdad?, el documento, pero igual tampoco lo decido yo. Al final es un juez quien decidirá si en efecto podemos hablar de que esto es original o no. Ahora, sí se ha hablado en los últimos tiempos de muchísimos puntos que se quieren proteger bajo el derecho de autor y muchos de ellos dentro de El recetario. los mismos, el recetario, yo particularmente no comparto la protección. No, yo tampoco, porque Me parece un exceso. demasiado. Sí. Ok, entonces vamos a trasladar lo que hablamos de derecho de autor, que es una parte importante de propiedad intelectual, a la propiedad industrial. Ok, yo tengo mi marca, yo la he protegido y me llega una oposición a mi marca en el cual me están expresando que en esa oposición que se parece relativamente mucho a la mía. O sea, en ese momento, ¿yo qué tengo que hacer? Porque tengo que proteger la marca a la cual me está produciendo dinero y el público consumidor me conoce a través de ella. Por lo tanto, es sumamente importante para mí. En ese caso, o sea, ¿cómo yo puedo tramitar la defensa de seguir manteniendo mi marca? Hay algo muy importante y es que si lo que se ha presentado es una oposición es porque todavía no tengo la protección de la marca per se. ¿Por qué? Porque la oposición solo se presenta cuando la marca Ante la está solicitud. en el trámite de solicitud, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo solicito la marca, en este caso entonces la ONAPI, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, me la aprueba y yo pago entonces la publicación con esa aprobación dentro de los 30 días, correcto. Entonces, cuando pago esa publicación, los terceros tienen 45 días para presentar oposición.
Esa oposición la van a poder presentar, claro está, en base a artículo 73, que son las razones intrínsecas al signo, aquellas razones que tienen que ver con el signo de manera directa. Por ejemplo, si estamos hablando de signos genéricos, si estamos hablando de un color aisladamente considerado, etcétera. O la pueden presentar en base a artículo 74, que vendrían siendo las razones relativas o razones que conciernen a los terceros. Por ejemplo, que otra persona tenga la marca registrada o que la haya solicitado antes, que también puede pasar, y que definitivamente tenga mejores derechos. Aquí lo que hay que analizar es, esa persona puede tener mejores derechos porque tenga el signo previamente registrado, que en ese caso ni modo, ¿verdad? O puede tenerlo también previamente registrado de manera ilícita. ¿A qué me refiero? De manera ilegítima. A que puede que yo sea una marca renombrada, puede que yo sea una marca notoria y de repente vengo a registrar en la República Dominicana y me entero de que, con esta oposición fulanito la tiene registrada, ¿verdad? Entonces en ese caso ya yo voy a demostrar en base también al Convenio de París, del cual formamos parte, que tengo mejores derechos que esa persona. Puede haber varios escenarios, depende en cuál nos encontremos, entonces vamos a tener que crear esa estrategia. Doctora, yo creo que todos hemos aprendido un poco hoy de propiedad intelectual completamente. Y se nos acabó el tiempo porque las entrevistas que son con tanto contenido se acaban así de rápido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero volver a poder extenderle otra invitación porque me quedé corta con el tiempo y de verdad me gustaría desarrollar algunos temas con usted. Para mí fue un placer tenerla aquí en el día de hoy. Gracias, muy amable, Maribel. De nada. Los dejo con el bumper para que siempre vean quién cuida mi imagen y no se muevan porque después del bumper viene una entrevista que le va a interesar mucho verla. No le voy a contar qué es para dejarlo con la intriga y que se queden ahí pegaditos a la cámara para seguir con el contenido de Buenos Días Santo Domingo.